Es un gusto saludar y darle la bienvenida a Bisagra, como otras tantas veces, a Mónica Santino, ex jugadora de fútbol, ex entrenadora, militante social. Mónica, acá Fabricio y Facundo te saludan de la Namuncurá. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. El gusto es nuestro, Mónica. Le metiste ex entrenadora y te va a tirar con una chancleta porque... Es que en realidad tenía ex jugadora y entrenadora, debía haber dicho, entonces dije mal. No solamente... Con dos chancletas le voy a tirar. Bueno, ¿ya me jubiló? Le vas a tirar con dos chancletas. Y ni te digo si de qué cuadro es hinche. Bueno, ya entraríamos ahí en otra faceta. Sí, estaríamos en problemas, capaz. No pasa nada. Mónica Santino, que es una referencia, mire, la puede encontrar con algún cuento en pelota de papel, que es un trabajo bellísimo, que creo que ya tiene 3 ediciones. Moni, ¿puede ser? Tiene 4, porque se sacó uno más el año pasado, pero esta vez referido a los deportes olímpicos. Escribieron atletas, y ese es el último de la saga, ¿no? No sé si vendrá alguno más. Pero por ahora son 4. Pelota de papel, que el primero escriben básicamente jugadores en actividad y fuera de actividad. ¿Vos escribís en el primero o escribís en ese y también en el que hicieron íntegramente mujeres? Escribí en los 3 que tienen que ver con el fútbol. Escribí en el primero, aparecía como la única mujer que escribía. Después en el segundo ya sumamos un par más de escritoras, y el tercero es entero de mujeres. Lo que siempre hubo, sí, fue prologuistas mujeres e ilustradoras mujeres, ¿no? Viste que el formato del libro es un cuento más ilustración más prólogo. Mujeres ahí hubo desde siempre, pero en el primero era la única que escribía, digamos, cuento, ¿no? O relato. Estamos escuchando a Mónica Santino. Mónica Santino, bueno, ya nos llevó ese tiempo su relación con la literatura, porque además de todo lo que nombraste, es periodista deportiva. Trabajadora en radio, militante social con el fútbol como vehículo desde hace más de 10 años, con la nuestra en la Villa 31, una referencia ineludible a la hora de hablar de fútbol femenino, pero también, y esto en función de hacer un repaso histórico, allá por los 90, cuando era muy distinta la situación, ¿no? Creo que del 2015 para acá hay un quiebre bastante profundo desde lo cultural. Bueno, obviamente que lo que importa acá es el análisis de Mónica, pero cuando en los 90 había que trabajar diferentes temas, sobre todo en lo mediático, con un amarillismo mucho más a flor de piel, Mónica era una de las caras visibles de la comunidad homosexual argentina, en su rol de vicepresidenta, ¿sí? O sea que corrió mucha agua debajo del puente, y por eso Mónica, que por ahí mucha gente la asocia desde estos lugares que mencionamos del fútbol, tiene que ver también con una militancia histórica. En ese sentido, Moni, bueno, la entrevista también gira en torno a la reciente absolución de Iggy. ¿Seguiste el proceso? Contanos un poco cómo lo vivieron. Contanos sobre Iggy, en definitiva, también, y su relación con el fútbol, por ejemplo. Sí, creo que bueno, Iggy se transformó en un emblema, ¿no? en estos últimos años, por la manera en la que se defendió, ¿no? Si la suerte hubiera sido otra, si no hubiera podido defenderse, si la hubieran violado, si la hubieran matado, seguramente hubiera pasado de largo como tantos otros episodios. Creo que esto empieza a salir a la luz a partir de la defensa, de lo que ella hace, ¿no? Con un cuchillo que saca, que tenía en el corpiño, y enfrenta, ¿no? a un grupo de varones en su barrio, ¿no? Vamos a ponernos en hecho, era el 16 de octubre del 2016, el Día de la Madre. Ella salía de haber celebrado con su mamá ese día y es sorprendida por este grupo. Al grito de "te vamos a hacer mujer", lesbiana de mierda, bueno, ¿no? una cantidad de insultos, ella logra defenderse. Y ahí creo, ¿no?, que empieza todo, porque
el estado público del caso se toma recién en enero de 2017. Se logra una libertad condicional en junio de ese año y arranca este vínculo entre los feminismos populares, lo que viene pasando con la militancia de la pelota, que como vos bien marcabas al principio, mucho tuvo que ver el 2015 y esa barrera que pudimos saltar, ¿no? Porque hasta ahí el feminismo no tomaba el fútbol o el deporte como una causa, ¿no? Y me parece que el 2015 hace que ese tema entre en agenda. Empieza, ¿no?, a pasar una cantidad de cosas que ni soñábamos, la profesionalización del fútbol, pero me parece que es muy interesante de ver cómo el feminismo se junta con el fútbol. Y aparecen estos hechos, ¿no? Y aparece Iggy en escena. Entonces, Iggy no está sola, hay todo un movimiento atrás, pero me parece muy importante también poner en contexto situación, territorio, provincia de Buenos Aires, lesbiana, pobre, y la identidad que el fútbol le supo dar, digamos, y es alguien a partir del fútbol, y eso me parece que también es importantísimo señalarlo. Hubo una primera fecha de juicio que era el 21 de agosto del 2020, la pandemia se llevó puesta esa fecha, y desembocamos en este marzo, ¿no?, donde cantidad de compañeras y compañeros hicieron pública la causa, le pusieron todavía más pila y armar picados en la puerta del Tribunal de San Martín, ¿no? Creo que todo eso colaboró y ayudó un montón a entender y a comprender las distintas capas que este caso tiene, ¿no? Y también resaltar claramente que Iggy se defendió como futbolista, ¿no? Que eso es muy impresionante de escucharlo, ¿no? Por las compañeras que estuvieron ahí en el momento de los alegatos. El juez le dijo, bueno, que si estaba más tranquila tuviera esa pelota bajo el brazo, y contó la pelea, hizo una descripción de la pelea como si fuera una situación de fútbol, ¿no? Le explicó al juez, le dijo así, ¿no?, textualmente, vio cuando usted lo quiere manotear y usted se escapa y zafa. Bueno, es muy impresionante de ver eso, ¿no? Entonces, es la defensa de una lesbiana contra los miles de ataques que una mujer que no obedece mandatos recibe, y también es la defensa de una futbolista, ¿no?, profundamente identificada con Higuita, con el ex arquero colombiano, y que el fútbol fue para ella un lugar en la vida. Están escuchando a Mónica Santino, que también la están viendo quienes nos siguen la transmisión vía YouTube. Estamos hablando de Iggy, que fue, bueno, como bien relataba, un caso emblema. Yo que no lo seguí tanto, me costaba encontrar, ahora la entendí más. Uno no puede mirar todo y meterse en todo, ¿no? Ahora que te escuché, Mónica, me queda más clara esa relación que había o que hay entre el fútbol y el caso, ¿no? ¿Por qué dijiste? O sea, entiendo por qué va, pero me parece que esto da para ampliarlo un poco. El contexto en donde dijiste, no hay que soslayar que esto se dio en un determinado contexto social, geográfico y demás. ¿Por qué? Porque creo que las personas, varones, mujeres y distintas identidades que viven en esos contextos, no hay justicia, digamos, no existe la forma. La justicia es un lugar, te diría, prácticamente inaccesible, ¿no? Y es trasladada a una comisaría golpeada, con la ropa rota y con sangre de su agresor encima, ¿no? Y así expuesta en un calabozo, porque había matado, ¿no? Digo, si no hay una visibilidad del caso, si no hay un movimiento por atrás, ¿quién te cree? Digamos, ¿quién te cree en esa situación? ¿Quién te escucha? Cuando tampoco hay testigos a favor tuyo, ¿no? Y los testigos son los amigos del agresor, o quienes también participaban de esa pelea. ¿Qué pasa en esos contextos de pobreza? Donde no hay quien te escuche, ¿no? Por eso decía que me parecía muy importante contextualizarlo, porque para nosotras y nosotres, y es, como diríamos, un chongo del conurbano. Si trazás una especie de línea en el tiempo, y sería ahora en el siglo XXI lo más parecido a la Raulito.
pensemos en la vida de la Raulito, ¿no? Avasallada por el sistema de salud, marginada, manicomilizada. Bueno, es un montón, ¿no? Cuando empezaron a pensar en todas esas cosas es muchísimo. Y nada, este caso es en este tiempo, donde, bueno, algunas formas de defensa, y cuando hablamos de feminismos populares, tiene que ver con esto, ¿no? Por eso me parece que la cuestión, la opresión de clase, acá es lo que salta primero, y qué significaría ser lesbiana en ese contexto y en otro lugar con otros privilegios u otras posibilidades, ¿no? Me parece que las herramientas que tenés para defenderte son otras, ¿no? Por eso me parecía muy importante resaltarlo. Mónica, en función de esto, seguramente les ha llegado la noticia y como decía Fabricio, ¿no? En donde uno no puede profundizar absolutamente todo el bombardeo informativo que tiene alrededor, pero en algunas cosas trata, como en este caso, ¿no? Por eso hablamos contigo en función de cómo hicimos la presentación, desde dónde nos podés ayudar a desenrollar el barrilete histórico. El sábado, ¿sí? En contraposición a esto que mencionás, y sería, si se quiere, para una charla mucho más extensa en función de tantos protagonistas o tantas protagonistas que podrían participar de este debate, se da el veredicto sobre un hecho sucedido en 2012 en Playa Unión, una menor de 16 años, una fiesta en un domicilio, un montón de personas atestiguan que fue prácticamente llevada a la inconsciencia a partir de, entre otras cosas, el alcohol y las drogas, violada por un grupo de al menos 5 personas. Pasa el tiempo, en el 2010 ella era menor, en el 2019 hace como un descargo o hace como un raconto en las redes sociales, después eso se transforma en la denuncia formal. Pasa el tiempo, como describías vos, judicial, no solamente con respecto a la pandemia, sino también con otras cuestiones ligadas a lo técnico. Conclusión, en lo que también se conoce como el juicio de los hijos del poder, porque en definitiva los que estaban imputados y que fueron absueltos el día sábado tienen distintas conexiones con el poder político, económico, etcétera, etcétera. Primero preguntarte si has seguido el caso, y obviamente que es contrafáctico, ¿no? Pero, y hasta te preguntaría a vos, Fabricio, también, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la sobreviviente de este hecho hubiese actuado como Iggy, y alguno de esos 5 hubiese muerto en esa pelea, ¿no? No sé si, más que una pregunta, Moni, sería como una reflexión. Sí, y le agrego antes que vaya Moni, que va en el tema también, la referencia, que un poco es lo que decía recién Mónica respecto a la justicia, cómo existe o no existe para diferentes sectores, en donde ese mismo comentario lo hizo respecto de la abogada de la víctima, que dijo, si no le creyeron a esta mujer que tenía el apoyo de 10 más testigos, imagínense una mujer que está sola enfrentando a la justicia. Mónica. Completamente, ¿no? Acá me parece, yo te escuchaba hablar, Facundo, y pensaba, ustedes recordarán el caso María Soledad Morales, ¿no? Septiembre de 1990. Y las conexiones con el poder. Me parece que acá, lo de Iggy, digo, si queremos establecer alguna comparación, lo de Iggy era una pelea, una disputa entre pobres. Digo, el asesino, a quien Iggy mató, y digamos, todo ese grupo de varones, eran varones de ahí, del barrio de Iggy. Y acá estamos hablando de conexiones con el poder, ¿no? Y sabemos cómo eso funciona. Sobre todo saliendo de la órbita de Buenos Aires, ¿no? Porque lo primero que se me vino a la cabeza es la cara de María Soledad. Y se acuerdan, ¿no? Una provincia parada, las marchas de silencio y todo lo que pasó, ¿no? Y todo lo que hubo que hacer para poner eso en evidencia. Creo que esto sí lo seguí, el caso de Playa Unión. Creo que es cuando nosotras hablamos de patriarcado, que parece un
un concepto abstracto. Bueno, el patriarcado es todo eso que ustedes describían recién. Esa especie de corporación que se arma entre varones blancos, varones cis, como diríamos, y con poder y con privilegios. Y me parece que la reforma judicial urge, pero también urge pensar cómo la educación sexual integral y como cantidad de cuestiones y perspectiva de género atraviese también el Poder Judicial. Y esto es para varones y mujeres, no hay distinción. La fiscal en el caso de Igui, que carece por completo de perspectiva de género, pedía 10 años de cárcel, sin observar ninguna de las cuestiones que veníamos mencionando, prácticamente no existían, ¿no? Y acá me parece que el caso de Playa Unión es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? De cómo todos esos subterfugios, ¿no? Esa forma de vinculación y yo te arreglo esto y te cubro la espalda por acá y esa devolución de favores desembocan en una tremenda injusticia de esta naturaleza, aparte de lo que significa para la víctima, ¿no? Volver a revivir los hechos, volver a contarlo, volver si querés a ser violada, pero esta vez por la propia justicia, ¿no? Creo que es algo terrible y me parece que no se nos puede escapar en un momento donde el movimiento de mujeres tiene el peso que tiene, ¿no? Seguir en ese camino, digamos, no bajar los brazos, pero el enemigo que enfrentamos tiene esta naturaleza. Por ahí para contarle a la gente, Mónica, hablaste recién en primera persona lo que hicimos, lo que, ¿no? Refiriéndote al juicio de Igui. ¿Cuál fue tu rol? ¿Te gustaría contar? ¿Hasta dónde te metiste? Eso me dio curiosidad cuando te escuchaba. No mucho más que tantísimas otras organizaciones y compañeras. Y tuvo un tiempo en todos estos años que vino a la 31, que nos dio una mano en el entrenamiento de arqueras de las pibas que estaban entre los 11 o 15 años, de escucharla, de acompañarla, de sostenerla. Bueno, la pelota que tiene abajo del brazo se la regalamos nosotras en el juicio, que fue una manera de escudo, talismán. Creo que fundamentalmente lo que hicimos fue estar, saber que ella contaba con nosotras y que ella podía venir en cualquier momento, ¿no? En todos estos años fue así, no formamos parte ni del equipo que se encargó de la cuestión judicial, porque eso es lo que saben y mucho otras compañeras, pero sí parte del gran armado que se hizo para visibilizar el caso y parte de ser amigas de I y estar con ella. Jugando al fútbol, yo creo que lo mejor que hicimos fue esto, poner desde qué lugares cada una de nosotras llega al fútbol, comparte esa identidad y lo sostiene, ¿no? Cuando Igui va a rodar una pelota, te aseguro que es otra persona, ¿no? Hay que verlo eso. Y me parece que el rol de la nuestra y de la Villa 31 fue ese, el de la compañía, el del sostén, el de agarrarla de la mano y no soltarla. ¿Y por qué tiene Higuita, como decía, su referencia? Porque en una época, cuando era más joven, una vez en un partido tiró el escorpión. Ah, ¿y le salió? Mirá. Y le salió, Sí, ¿viste? Entonces, en esa época, tipo los 90, ponele, tiene el pelo con rulos, ¿viste? Así parecido a Higuita. Sí. Y se cortaba el pelo como René. Y de hecho Higuita en algún momento mandó video y apoyó su causa, está enterado. Qué grande, mirá, no sabía eso. Entonces, bueno, nada, ella hizo ahí como, y después también mucho a Gatti, ¿no? Con esto de salir del arco y enfrentar, digamos, una arquera que usa los pies, que sabe jugar con los pies. Entonces eso, cuando jugás sobre todo futsal o fútbol 5, bueno, era una gran virtud. Pero su identificación con Higuita tuvo que ver con el escorpión y de ahí ligó el apodo en el barrio. Bueno, Moni, agradecerte como siempre, no solamente la posibilidad del contacto, sabiendo de todas las actividades que tenés. Estuviste por Madryn hace poco tiempo, en calidad de visitante, si se quiere, de turista, pero no hace mucho tiempo atrás, justamente estuviste con un grupo de jóvenes participando de una actividad de fútbol femenino. Bueno, por ahí cerrar con eso, ¿no? ¿Cómo ves la movida en general? Observamos y está bueno
inclusive nosotros desde el periodismo, que los relatos, los comentarios, el campo de juego, que a su vez eso se pueda ver en algún canal público, esté íntegramente realizado por mujeres, pero en qué periodo por ahí se está, ¿no? Viste que a veces dependemos de alguna participación en un mundial, de una olimpiada, para poner los ojos con mayor atención, aquella situación de la chica de San Lorenzo, de Macarena, con respecto al tema de la profesionalización, de los contratos. Creo que la otra vuelta, una integrante del cuerpo técnico de River diciendo, bueno, todo bien, pero no nos prestan la cancha. Bueno, imagino que más allá del paso a paso todavía deben haber notables diferencias, ¿no? Sí, el acento lo ponemos en que no todos los planteles cobran en su integridad el salario, que no todos los planteles tienen las mismas condiciones de entrenamiento, ¿no? El profesionalismo también son las condiciones de entrenamiento, que la visibilidad y ser futbolista, eso explotó y creo que es lo mejor que tenemos. Hay 2 señales del Estado transmitiendo fútbol femenino, la televisión pública y el canal Deport TV. Uh-huh. Que nos falta todavía un montón en lo que es la formación de las futbolistas, ¿no? de inferiores. A raíz de la tele, vos ahora socialmente tenés un fenómeno que en nuestra época era impensado, que es muchas pibitas queriendo jugar al fútbol, y no todas lo pueden hacer. Todavía no hay un acceso claro en los clubes a cómo un club recibe a una futbolista pequeña, y pibas que ponele entre los 12 o 13 años se quedan sin lugar para jugar, ¿no? Y me parece que el acento está ahí. Y también pensar en un campeonato, una liga nacional. Yo creo que eso no sería tan difícil. La AFA tuvo un intento con una Copa Argentina, pero que prácticamente pasó sin pena ni gloria. Y me parece que lo que pasa en todo el país con el fútbol femenino es muy importante. Bueno, ahí en Madrid está claro que pasa, lo vimos cuando fuimos hace 4 años, 5, y en tantísimos otros lugares, ¿no? Y después sí, las peleas por usar el estadio, ¿no? Bueno, ahora por ejemplo Talleres de Córdoba, las pibas están peleando porque el club autorice la participación en la primera sede AFA, luchas para poder jugar en la cancha principal. Me parece que la gran diferencia es que no volvemos más a lo que era antes, ¿no? Y que cada vez más jugadoras van tomando conciencia política de esa transformación. Así que soy optimista para adelante con lo que nos falta y pensar que ojalá también haya un proyecto de selecciones nacionales mucho más sólido del que tenemos ahora, ¿no? En 2023 vas a tener otro mundial en Nueva Zelanda y seguramente estaremos hablando de todo esto. Pero, a ver, diríamos, ¿vamos bien? No es una linda frase capaz, pero vamos bien, creo que resume, y confiar en la fuerza política de todas las que les importa el fútbol femenino. Gracias, Mónica, como siempre, abrazo grande. Abrazo gigante, muchísimas gracias. Mónica Santino, exjugadora, entrenadora de fútbol. Googleela. Sí, porque para nosotros tiene mucha familiaridad, pero sobre todo, si quiere, porque por ahí